Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de libros de una figura fundamental en nuestro país. Una de las dos figuras que ha recibido el Premio Nobel de Literatura es justamente, sí, Gabriela Mistral. Y porque hablamos de este libro, junto al autor José Goñi, Gabriela, su difícil camino al Nobel. Este libro que fue lanzado en mayo de este año, está disponible ya. Es de Editorial Catalonia, a quien agradecemos también el ejemplar. Y obviamente nos permite conocer la historia de Gabriela Mistral, desde dentro de este camino que hizo para recibir el Premio Nobel de Literatura, la primera chilena, una de las primeras mujeres, una de las primeras latinoamericanas, figura fundamental de nuestro país. Y además, nuestro autor, José Goñi, que escribe este libro dedicado a su madre, además. José Goñi es de Concepción, algunos lo recuerdan porque él fue parte del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y además escritor, entre otros, de este libro, Gabriela, su difícil camino al Nobel. ¿Cómo estás, José? Gracias por aceptar la invitación. Hola Armando, yo estoy muy bien. Un gusto hablar contigo. Bueno, decía al inicio que dedicaste el libro a tu mamá al inicio del ejemplar. Pero me gustaría saber cómo llegas tú a Gabriela Mistral, cómo también te interesa en hablar sobre este proceso que la lleva al Premio Nobel, pero también desde Europa, toda su relación ahí con el trabajo que ella misma realizó en Europa, además. Sí, mira Armando, justamente está dedicado a mi madre no solo por el cariño que guardamos a nuestras madres, eh, sino porque ella fue mi primera puerta de entrada eh, a Gabriela justamente. Mi madre era profesora normalista, como se formaban y se le llamaba entonces, era maestra, y para ella Gabriela Mistral era una gran luz, era un referente. Entonces hablaba mucho de Gabriela en, durante mi niñez. Y la verdad es que yo después me enganché más en términos poéticos, con Neruda, eh, por cosa vocal, por su tipo de poesía seguramente, y hice mi primera novela justamente sobre Neruda también. Cuento un hecho de Neruda que ocurre en Italia, entre 51 y 52, en la Guerra Fría, etcétera. Y después, ya algo más maduro, empiezo a releer a Gabriela, y la verdad es que, como le pasa a la gran mayoría de la gente, la poesía de Gabriela es como difícil de entrar, salvo la poesía de niños, naturalmente, pero es compleja. Y es compleja porque hay mucho detrás de cada palabra. Gabriela era quien escribía y reescribía cada palabra y cada verso con un extremado cuidado. Ella misma relata, cuando le preguntan cómo escribe, dice, hay dos tipos de poetas: los que les sale la inspiración y escriben todo de un viaje, digamos, y los otros que nos cuesta mucho y que trabajamos mucho. Entonces, es una poesía en que cada palabra, cada frase está muy trabajada, muy elaborada. Pero ahí un amigo nerudiano, Pedro Pablo Seges, me dio un consejo muy sabio, y que yo lo repito para todos ustedes y para todos los que me preguntan. Una manera de entrar más fácilmente a Gabriela es a través de su prosa, a través de sus relatos, eh, a través de sus artículos, que son muchos, son miles, son miles. Ella inventó un concepto que usaba, que le llamaba recados, que eran artículos que en esa época se publicaban en mucha prensa latinoamericana. Primero España también se incorpora, y se van incorporando después otros países. Era una articulista, diríamos hoy día, pero a su vez tú puedes ver que cada artículo que escribía es una joyita del punto de vista del contenido, es un pequeño ensayo sobre algo. Si escribe sobre una piedra o sobre una flor o sobre un país o sobre el atardecer, es una joya que realmente es de un gran valor en sí, y además un gran valor literario. Ella era muy cuidadosa con el lenguaje en general. Llegó a dominar el español, o el castellano como se llamaba entonces, de una manera impresionante. Bueno,
Entonces, a través de estas distintas puertas, fui llegando a esta Gabriela infinita. Eh, Uno nunca termina de conocerla, además porque su obra se está conociendo tardíamente. Eh, Ella publicó mucha poesía, escribió, mejor dicho, mucha poesía, publicó poco. Ella en vida publicó solo 3 libros de poesía. Después hay una obra póstuma. Y además, más o menos la mitad de su obra, sobre todo de la prosa, más que poesía, estuvo guardada en un garage en Estados Unidos hasta el 2007, en que fue donada al Estado de Chile a través de nuestra embajada en Washington entonces, y que está en la Biblioteca Nacional. Y es de una riqueza ese material. Allí la biblioteca ha hecho un archivo espectacular, que uno lo puede consultar incluso vía internet, porque han digitalizado gran parte de ese material. Y uno puede ahí seguir la evolución de su pensamiento y además admirarse con esta mujer, porque uno habla de, básicamente, lo poquísimo que uno sabe de esta desconocida Gabriela, es que fue poeta o poetisa, como se decía entonces. Hoy día el- la Real Academia cambió al concepto de poeta como algo neutro para hombre y mujer. Fue poeta, pero también fue profesora, decíamos, educadora. Pero la verdad es que ella fue prácticamente todo. Ella escribió sobre una gran diversidad de temas, ella participó en una gran diversidad de temas, estuvo en todos los temas relevantes de su época. El tema palestino-judío, allí estuvo, un hermoso poema sobre eso y muchos artículos escritos. El tema del feminismo, allí estuvo ella, una gran líder y una gran crítica al feminismo de su época. Los temas relacionados con la guerra, con la paz, con el medio ambiente, diríamos hoy día, la naturaleza se decía entonces. Eh, en fin, los problemas sociales, la pobreza. Entonces, es una mujer, por eso yo hablo de esta Gabriela infinita, es sobre temas políticos. Escribió muchos ensayos, que diríamos hoy día, artículos políticos. Hay una muy linda publicación de, mm, de Quesada, que se reeditó hace muy poco, que se llama Escritos Políticos de Gabriela, que hay una selección de artículos en que yo lo recomiendo. Realmente es de una capacidad de análisis que uno no se imagina. Porque uno piensa, esta señora era un poquito nodina, un poco la imagen que se ha transmitido. Nada que ver con esta Gabriela de verdad. Era de una capacidad y una fuerza tremenda. Bueno, esta es mi visión preliminar, digamos, de esta Gabriela y de esa diversidad temática en que ella se metió, trabajó, profundizó y nos ha dejado una herencia que sigue siendo desconocida, tanto Gabriela como figura, como su obra. eh, y yo creo que ella es parte, pero absolutamente básica de nuestra identidad nacional, de nuestra identidad cultural. Y ojo, no solo chilena, también latinoamericana. Ella fue muy querida en América Latina. Parte de la explicación de por qué llamó la atención, no me quiero adelantar a tu pregunta, del Comité Nobel en 1940, era que llegó con un tremendo apoyo de distintas academias y universidades latinoamericanas. O sea, es una mujer muy representativa de su época, no solo como mujer, sino que como personalidad. Y ahí tengo una precisión simplemente, que ella fue la primera persona latinoamericana, hombre o mujer, eh, que recibió el Premio Nobel de Literatura. ¿Mm? Eh, y recuerda de que hay, al momento, ah, hasta ahora, hasta el año pasado, hay solo 6 premios Nobel de literatura latinoamericanos. Ella fue la primera y sigue siendo la única mujer. No sé, es una mujer impresionante. Ahora, si lo ponemos en el contexto de su vida, es más impresionante todavía, pero te dejo la palabra.
Estamos conversando Seamos. con José Goñi, autor de este libro, Gabriela, su difícil camino al Nobel. ¿Tú compartes también con Gabriela Mistral, no comparte relación familiar, sino que te ha tocado también ser estas personas que ha viajado por el mundo como Gabriela? Tú lo decías, tú fuiste de hecho embajador en Suecia, fuiste embajador en México y fuiste embajador en Estados Unidos. Tres lugares donde Gabriela Mistral, por así decirlo, tuvo un Y desarrollo muy potente. Suecia con el y en premio Italia, Nobel, Italia también, Italia también estuvo. México, donde es impresionante el nivel de agradecimiento que hay hacia Gabriela Mistral. De hecho, ella participó, si no me equivoco, en la reforma educacional de México. Y Estados Unidos, donde vivió sus últimos años. Pero me interesa, tú de hecho lo has dicho por ahí, que Suecia también te marcó a ti y te marcó, marcó la relación de conocer a Gabriela y justamente nace parte de este libro en ese país. Así es. Es que yo me hacía una pregunta que es básica, que todos los diplomáticos debieran hacerse. Eh, ¿Qué voy a hacer durante mi permanencia en este país cuando estaba destinado o iba a ser destinado? Y a veces cuando era el caso, incluso alcanzaba a hacer investigaciones en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores antes de viajar, como fue el caso con Gabriela y también con Neruda. Cuando yo lo consulté, el archivo era bastante menos desarrollado que ahora. Yo sé que han invertido bastante ahora en el ministerio sobre eso. O sea, porque uno sabe como diplomático y sobre todo como responsable de la misión como embajador, eh, que hay un cierto nivel de cosas que son más o menos obvias. Las relaciones políticas con los gobiernos, con los parlamentos, con los partidos políticos, con los líderes políticos de gobierno y de oposición, las relaciones económicas, con los inversionistas existentes o potenciales, relaciones comerciales, eh, de trabajar si es que haya agregado de ProChile, eh, o destinar a algún funcionario a apoyar nuestras exportaciones, en fin. O sea, hay una serie de cosas que son más o menos obvias, pero lo que le pone un plus, en mi experiencia, a la gestión diplomática es el aspecto cultural. Es lo que va a permanecer, lo que va a dejar huella. Entonces, claro, en Italia me llegué y me pregunté, me acuerdo en la cena incluso, en un día en un café, ¿qué hago? ¿Qué hago en el punto de vista cultural para destacar a Chile en Italia? Mientras tenía sobre la mesa del cafecito el día domingo, me acuerdo, el segundo domingo que estaba en Roma, en funciones, con un suplemento del diario La República, en que el suplemento cultural para una semana era una cosa gruesa, sí, enorme, 50 páginas. ¿Cómo vamos a destacarnos aquí? Se ocurre tanto. Y en algún momento me acuerdo de un libro de Neruda, Los versos del capitán, que seguramente has leído, que es una joya. La primera edición se ha publicado anónimamente en Nápoles. Entonces me puse a investigar, no te voy a contar esa historia, me estaba hablando de Gabriela, y finalmente hicimos 3 años de celebraciones de ese libro, se juntó después con el natalicio, el centenario natalicio del 2004 de Don Pablo, fue fiesta nacional, hubo no sé, más de 100 actividades en Italia relacionadas con Neruda, etcétera. Un gran impacto del punto de vista cultural y del punto de vista de la relación bilateral. Bueno, en Suecia también llegué y me pregunté, bueno, ¿qué falta hacer aquí? Yo obviamente ya había trabajado a Don Pablo en Italia, bueno, Gabriela, obvio, que es lo más importante de nuestra relación histórica con Suecia, es el premio Nobel. Y tuve la fortuna de acceder a los archivos de la Academia Sueca y en particular del Comité Nobel. El Comité Nobel son 5 miembros de la Academia Sueca, que la Academia Sueca es como la Real Academia de la Lengua Española, digamos. Ellos se inspiraron en la Academia Francesa inicialmente, en 1800. Y de ahí 5 miembros, son 18 los miembros de la Academia Sueca, 5 de ellos fueron el Comité Nobel, que son los que mandan. Ahí está, ahí están los dioses de la literatura mundial. Y me puse a investigar en esos archivos en que la verdad no había mucha información
del punto de vista de la cantidad, porque las notas que se tomaban entonces, no sé cómo serán hoy día, eran muy escuetas, las actas, diríamos, protocolos les llamaban ellos, eran muy escuetos, que si yo, Hammerhell dijo tanto, pa, una frasecita, dos frasecitas, tres frasecitas. Entonces, vi que me faltaba elementos de contextualización. Entonces me puse a estudiar a cada uno de los 5 personajes, que eran los que tomaron la decisión. Leí sobre sus vidas, sus biografías, porque son todos muy importantes en la historia y literatura sueca y mundial, y leí varias de las cosas que habían publicado, para formarme una idea, ¿dónde se sostenía este señor en su afirmación esta o en esta otra? Entonces, tú vas extendiendo una metodología de investigación que te va enraizando mucho más fuerte. Y al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo de tener este privilegiado acceso, investigué en la prensa pública de la época, en los diarios, en la prensa literaria, las revistas literarias, desde el año 40 para adelante, más o menos. Y en particular, me concentré mucho, porque me llamó mucho la atención, cuando Gabriela va, ella llega el 8 de diciembre a Gotemburgo, de 1945, las ceremonias son siempre el 10 de diciembre, en Estocolmo, y se quedó prácticamente un mes completo en Suecia. Bueno, ¿qué hizo Gabriela en ese periodo? Y ahí, revisando la prensa, porque yo no encontraba escrito en que relate mucho lo que ella hizo. Entonces había que buscarlo por otro lado, y lo terminé encontrando en la prensa. Revisé mucha prensa de la época de distintas ciudades, las ciudades más importantes, en fin, y encontré referencias no solo a las reuniones públicas, sino a lo que decía Gabriela en cada una de las reuniones. A veces citas textuales y a veces simplemente un comentario del periodista que había asistido o la periodista, en fin. Entonces, eso me permitió reconstituir una parte completamente desconocida de la vida de Gabriela. Eso es absolutamente inédito. Bueno, y el resto hay bastante ficción. Esta es la parte de la novela. O sea, lo que a mí me gusta hacer y lo que intento hacer es mezclar la historia real con la ficción y hacerlo de tal manera que sea muy difícil diferenciar lo uno de lo otro. No para engañar al lector, no, es para contar la historia real de manera más fácil, más accesible. Yo estoy seguro de que cada lector de la novela termina la novela sabiendo mucho más de Gabriela de que cuando comenzó. Y los hechos básicos que yo relato de Gabriela son reales. Son reales. Obviamente son ficcionados. No hay antecedentes de que ella habló con el rey o con el príncipe. No hay documentos, pero que se encontró con el rey sueco y con el príncipe heredero en ese momento se encontró. Entonces, en fin, o situaciones que yo cambio, situaciones que ocurrieron 10 años después, las resitúo para darle más continuidad al relato. E incluso aprovecho el relato para rendir homenaje a gente que en vida ha dado mucho por Chile, que es el caso del embajador Harald Edelstam, que a la época del 45 era un joven diplomático, y investigando, leyendo en una biografía que escribió su hijo mayor, Eric, sobre su padre, sobre Harald Edelstam. Hay una mención, aquí hubo un encuentro entre Mistral y su padre, Harald Edelstam. No hay más antecedentes. Entonces, eso me permite, también lo podría haber inventado completamente, pero me permite incorporarlo al relato y a la historia y que él cuente sobre su vida hasta ese momento. Que ya el año durante la guerra, este señor Edelstam, que fue tan activo en Chile durante los primeros meses de la dictadura, salvando gente, ya había hecho cosas similares en Noruega, que después hizo en Indonesia, que después hizo en Guatemala. Yo tuve la suerte de conocerlo, encontrarlo un par de veces en Argelia, en las vueltas de la vida, donde uno va a conocer a la gente. En fin, entonces tú vas juntando todos estos elementos para poder hacer un relato real, ficcionado por supuesto,
y al mismo tiempo contar del entorno de la guerra, de la posguerra, porque todo esto está ocurriendo en noviembre y diciembre, el primer día de enero del 45-46. Eh, Trato de relatar cómo era Estocolmo en ese momento, y hay una verdad tremenda allí, de que hasta ese momento Suecia era un país tremendamente atrasado, lo que diríamos hoy día subdesarrollado. Entonces, además interesante, yo no resuelvo esa pregunta, en este libro por lo menos, cómo de ese subdesarrollo llegan a ser una de las naciones más desarrolladas del mundo. No me metí en eso, digamos, pero me interesaba hacer el relato de la pobreza que ella ve en ese momento, en las calles de Estocolmo. Hay algo interesante a propósito del libro también. Estamos hablando de este libro, Gabriela, su difícil camino al Nobel, editorial Catalonia, de José Goñi. Bueno, al final la gente que lo lea completo va a encontrar al final del libro fotografías, y hay fotografías bastante interesantes e inéditas. Pero me interesa, a propósito de la fotografía, hablar de esta otra Gabriela que no sé si a ti te ha pasado en algún momento que o me imagino que sí, cuando descubriste más o menos su vida más profundamente, su relación con Doris Dana, todo lo que se ha dicho sobre eso, su relación también con los extranjeros, con los países que ella vivió, pero hay algo interesante sobre sus recuerdos. Se habla poco de Gabriela Mistral, pensando en cómo ella fue desde un pequeño pueblo en el Valle del Norte Chico hasta ser la Premio Nobel de Literatura. ¿Cómo podemos abordar a esta Gabriela humana? Y no sé si ella también en algún momento ha tenido o tuvo la opción de mirar hacia atrás y ver todo lo que había avanzado, reflexionar y analizar cómo se transforma en una persona tan importante que además queda grabada en la historia hacia adelante, es decir, más allá del momento en que muere. Bueno, tú haces mención a uno de los hechos que a mí más me impresionó de Gabriela, que es justamente esa transformación de Lucila a Gabriela. Lucila, la niña y la joven del Valle del Elqui, imaginémonos cómo era el Valle del Elqui en aquel momento. Ella nació en 1889. O sea, Vicuña, donde ella nació, ha sido un caserío. Yo he buscado fotografías, seguramente hay, pero no he encontrado como yo hubiera querido, así, fotos de 1889, más o menos generales, como era la plaza, etcétera. Deben haber, yo voy a ir al museo ahora, espero ir a presentar este libro en Vicuña, y me voy a preocupar de buscarla, pero la imagen que tengo que era un caserío, eh, con pésimas comunicaciones. ¿Eh? Imaginémonos los caminos que habría en ese momento, y sin bibliotecas públicas. Entonces, ¿cómo esta niñita de una familia pobre, extremadamente pobre, eran muy pobres ellos, abandonada por su padre los deja a su madre y a ella cuando ella tenía 3 años, de repente aparecía, la venía a ver, que si yo estaba ahí, ella tiene recuerdos buenos de su padre, pero bueno, la abandona. Y eh, además, como yo relato allí, es expulsada de la escuela eh, por ladrona. Imagínate estas cosas que le pasan a una niñita de 10 11 años en un pueblito chiquitito, en que es acusada por sus propias compañeras de ladrona, no les cuento más para que lean el libro, y tiene que vivir la ignominia de esta situación. Ella tuvo que terminar la escuela básica y la escuela media estudiando con su hermana, que por fortuna era profesora normalista, y en realidad ella y el interés de Gabriela por surgir, eh, ella es completamente autodidacta, nunca terminó nada, no pudo, después intenta estudiar a la escuela, ingresar a la escuela normal de La Serena, aprueba los exámenes de ingreso, pero al momento de irse a matricular es rechazada. O sea, cualquier persona, y con mayor razón cualquier mujer en esa época, y con mayor razón aún, cualquier niña o joven tímida, porque Lucila era muy tímida, ella misma lo cuenta,
estos son mazazos de la vida que pueden matar a una persona, la dejan absolutamente sin protección, eh, y de un medio además social muy sensible. Bueno, pero ella no, ella sale adelante, se interesa por conocer de literatura y se acerca a gente que tenía libros, hacendados del lugar, a intelectuales. Ahí conoce muchos masones en La Serena, que era la clase intelectual, digámoslo, en ese momento, pero también gente hacendado que le dan acceso a su biblioteca. Entonces ella conoce literatura rusa y francesa, que era la más importante en aquel momento, y se empieza a meter en esto de la literatura, de leer, de conocer poetas, y empieza a escribir. Desde muy chiquitita ya escribe. Y como era tan tímida y vivía tan solitaria por el rechazo que tuvo con su entorno de compañera, que ella misma relata que ella hablaba con los árboles, hablaba con los pájaros. Y esto sin duda que le ayudó a generar su propio lenguaje poético. Entonces, se inventó su mundo. No sé si tú has estado en la casa de ella donde vivió, pero efectivamente a medida que yo estuve antes de meterme en esa parte de su vida, claro, me imaginaba que efectivamente en el patio interior hay un par de árboles, pero ahí seguramente esta niñita tímida se sentaba y empezaba a hablar con las flores y con los pajaritos. Y de ahí le empezó a surgir, como digo, este lenguaje poético. Entonces, esta mujer o esta niñita y esta joven tan débil, tan tímida, incluso ella cuenta que cuando fue premiada el, en 1915 fue, ¿no? En cuando recibe el premio En en los la Juegos Florales. Juegos Florales, eh, que ella fue a la premiación, que entiendo era en el Teatro Municipal de Santiago, y estaba entre el público, pero no se podía salir a recibir el premio. Imagínate, esa niñita, esa joven, con todos esos traumas, diríamos hoy día, con toda esa problemática, con toda esa timidez, llega a ser la mujer más grande de Chile y probablemente una de las más grandes de la historia de América Latina. ¿Cómo da ese salto? Yo te diría básicamente por su propia fuerza. Bueno, con la ayuda de su hermana, pero fueron sus ganas, porque todo esto fue muy solitario. Esto no tuvo, más allá de su hermana, ella que no sé cuánto sabría de literatura, y su abuela. Con su abuela ella estudiaba la Biblia. ¿Mm? Y su hermana le enseñaba las cosas de los estudios, digamos, primarios de la época, que fueron los dos únicos impulsos que ella cuenta, y el resto fue cosas que ella iba intuyendo, conversando con gente adulta, y se fue armando su propia cultura, y se fue haciendo además muy conocida en la región. Imagínate en 1922, cuando es invitada por el ministro de Educación mexicano de la época. Acuérdate que la Revolución Mexicana tiene, comillas, su triunfo en 1917, en realidad siguió a la Revolución después. Eh, pero allí se empieza a producir el cambio. En el año 21-22 se inicia lo que ellos llaman la reforma educacional, que en realidad era crear un sistema educacional público. Era un país muy, muy atrasado educacionalmente, como éramos todos en esa época, y invitan a Gabriel allí. ¿Y por qué invitan a Gabriela a México? O sea, ya su fama había trascendido y no había internet, ni siquiera había teléfono en esa época. Imagínate, ¿cómo se da a conocer su obra poética, pero además su obra educacional? Y Gabriela en ese momento tendría, o sea, el año 22 tenía 33 años. Entonces, es que todo impresionante. Todo es como raro por lo único. ¿Cómo ella fue logrando tanto? Eh, y en Chile, bueno, tuvo apoyos importantes. Pedro Aguirre Cerda, sin duda el más importante. Gabriel González también le ayuda en otros momentos. Qué sé yo, Eduardo Frei, joven. Eh, eh, Ramiro Tomis fueron amigos de ella.
y algunas otras figuras de la política, sobre todo desde el ámbito intelectual, que era lo que más le interesaba. A ella le interesaba mucho la política, ¿eh? Eso es otro tema, que lo dejamos para un próximo programa. O sea, ahí tuvo apoyos, pero tenía mucha oposición, y no solo de hombres, sino también de mujeres. Tenía, seguramente era tan brillante, si imagínate a los 33 años ya es invitada o ya se va. El país prácticamente no volvió a Chile, salvo vistas cortas, y era conocida ya internacionalmente. Entonces, debe haber sido, yo me imagino, tan brillante que debe haber hablado poco, pero consistente y con mucha profundidad. Entonces, seguramente molestaba. Además, el hecho de que ella no había estudiado, no había terminado los cursos de profesora, y por lo tanto era mirada un poquito con desprecio por sus colegas en aquel momento. Después cambia esta actitud naturalmente. Y bueno, los celos y el chaqueteo tan propio de esta sociedad. Y a pesar de eso, ella sale adelante y sale con esa fuerza que tú mencionabas. Realmente es todo impresionante con esta mujer. Entonces, ahora que nos acercamos, el próximo año vamos a cumplir 80 años de su Nobel, yo creo que es la oportunidad de que este país conozca, de que la gente de este país conozca a su Gabriela, a este personaje único, a este personaje francamente que no ha vuelto a existir, y dudo que vuelva a existir en nuestra historia, que nos marcó tanto y no nos hemos dado cuenta. Pero tenemos que conocer su obra y su vida. Yo creo que eso es el gran desafío que tenemos todo este país, en particular las autoridades, eh, para el próximo año. El 80 aniversario tenemos que echar la casa por la ventana, recordando a esta mujer. José Goñi es autor de este libro, Gabriela, su difícil camino al Nobel, de Editorial Cataluña. José, muchas gracias. El libro es impresionante, hay una gran cantidad de datos, hay fotografía. Hay una visión muy profunda de Gabriela Mistral, como tú lo dices, nuestra Gabriela, una mujer que sin duda marca un antes y un después, no solo en la literatura, sino también en otros ámbitos de la sociedad. Muchas gracias por el tiempo y gracias también por compartirnos parte de tu trabajo en este libro. Gracias, Armando. Gracias por invitarme.